Bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Y recuerde que el que no conoce carnitas o papas no conoce. En las tiendas Sostari, en las tiendas Sostari. Y aprenda inglés hablando inglés. Radio Ranchito me gusta más. Usted también viva su fiesta con jugo de naranja Jersey. No se pierda la gran locura nocturna de Importaciones Sara. En octubre de 1980, un grupo de hermanos duranguenses, los Carrión Burciaga, pertenecientes al Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, y que al mismo tiempo eran parte de una banda de secuestradores y asaltantes de bancos, decidieron privar de la libertad en Durango al prominente doctor José Rincón. Este perverso acto les permitió obtener un rescate de 10 millones de pesos. Gran parte de la suma fue destinada a financiar movimientos huelguistas del sindicato, así como de actividades clandestinas de extrema izquierda. Con el paso de los días, la policía de aquel estado de México logró capturar a Héctor, el mayor de los hermanos Carrión. Ante la presión policíaca, la banda decidió separarse y huir a diferentes partes del país. Ernesto Carrión, de 21 años, uno de los más jóvenes de la familia, se trasladó a Sonora y en un arriesgado movimiento cruzó la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos, llegando a Los Ángeles, California. En aquella ciudad, Ernesto se conectó con gente de Tijuana y durante meses planificaron un nuevo secuestro, pero esta vez el objetivo aún era un misterio. De 3 sujetos con los que habló, solo un joven de 20 años llamado Servando Ávila Payán, un sediciente agricultor, aceptaría el criminal trabajo. El 10 de enero de 1981, a bordo de un automóvil hicieron su arribo a Tijuana Carrión y Ávila. A su llegada de inmediato se dirigieron a la calle Décima y Callejón Rosales, en donde rentaron uno de los departamentos del edificio Olimpia. Ya instalados, procedieron a recabar informes acerca de quienes en esta ciudad eran los más ricos y por lo tanto secuestrables. El día 20 ya sabían que uno de los propietarios de los supermercados Calimax sería su víctima. Los delincuentes compraron un vehículo usado, un Ford modelo 68. Carrión lo destinó para andar siguiendo a su futura presa en cada uno de los movimientos que éste hacía. Por supuesto que Ávila contactó a sus conocidos en esta frontera. 12 días duró la vigilancia hasta que aseguraron bien los movimientos del comerciante Ignacio Fimbres, entonces activaron su plan maestro. Para ese momento, la nueva banda delictiva de Carrión Burciaga se componía de 4 sujetos, él como líder, Ávila como creador de rutas de escape y lugares para vivir, el pollero Sergio Ayala, informante y resguardo de armas, y Abraham Magallón con el alojamiento. El cuarteto adquirió una grabadora marca Keimar de teclas para cassettes, así como 2 cintas, mismas en donde grabaron las instrucciones que fueron dadas a los familiares del secuestrado. La siguiente medida fue conseguir el lugar en donde iba a guardarse al señor Fimbres cuando estuviera en su poder, y para ello nada mejor que una casa arrumbada de la Colonia del Río. Carrión y Ávila se pusieron en contacto con un conocido que les rentó una vivienda de la calle Josefa de Abasolo. El 2 de febrero del 81, el señor Ignacio, después de las 7 de la tarde, había terminado de revisar sus negocios y a bordo de su LT de 1980 se dirigió a su casa en la colonia Chapultepec. Una cuadra antes de llegar, una camioneta Oldsmobile color verde con placas de California, tripulada por Carrión y Ávila Payán, le cerró el paso. De la misma bajó Carrión armado con una pistola 45 y le ordenó al comerciante hacerse a un lado para posteriormente bajarlo del auto y llevarlo a la camioneta. Por supuesto que aquella escena era inédita en Tijuana, por eso aunque la gente de aquí fuera millonaria podía andar sin protección y libre donde sea. Ya dentro, la víctima fue amordazado, esposado y atado de tal manera que quedó inmóvil en el piso del Oldsmobile que emprendió el viaje hacia la Colonia del Río. Por su parte, Ávila Payán se hizo cargo del carro del comerciante que luego abandonó en la zona del río. Antes dejó un sobre en la casa del secuestrado con el cassette donde se impartían las primeras órdenes para la liberación de su familiar. Las instrucciones grabadas decían que querían $2 millones, la mitad de esa cantidad en pesos, y que posteriormente se les indicaría la forma y el lugar de la entrega.
Ya eran las 10 de la noche de aquel lunes 2 de febrero cuando el teléfono número 598-59 sonó en la casa de la familia de don Luis Fimbres. Cuando éste levantó la bocina, una voz calmada le dijo: «Tenemos en nuestro poder al señor Ignacio y queremos rescate por él. Somos guerrilleros de la Liga Comunista. Busque usted un sobre con instrucciones en la puerta de su casa». Luego colgaron. Los planes de Carrión era quedarse con la mitad del dinero y con eso financiar su movimiento y poder sacar a su hermano Héctor de la cárcel de Durango. Los otros 3 delincuentes nada más querían su parte y seguir en lo suyo. La familia Fimbres, sin levantar sospechas, se puso en contacto con Roberto de la Madrid, que a su vez, frente al problema, habló a la Procuraduría de la República, cuyo titular Óscar Flores comisionó al coordinador de la DFS, Alberto Estrella, quien envió para el trabajo al jefe de la Brigada Especial Esteban Guzmán y a 15 agentes de la dependencia. A su vez, en el caso intervinieron directamente el procurador del Estado Alejandro Rosas, el subdirector de la Judicial Estatal Jesús Medina, el comandante del segundo sector Ricardo Gil, 20 agentes judiciales y otros tantos municipales. Todos los policías fueron ordenados a no hablar a nadie sobre el tema para no alarmar a la población y que no se dieran cuenta que el terror del secuestro había llegado a Tijuana. El 3 de febrero todo el personal federal llegó a Tijuana y desde luego estableció contacto con la Procuraduría local a través de su jefe Herrera y algunos otros jefes de grupos. Hubo coordinación también con la policía municipal, que estableció un cordón de vigilancia a lo largo y ancho de la ciudad. La actuación de todos fue en completa calma y discreción. Tras 5 días de angustia llegó un mensaje de los plagiarios. Carrión le dijo a la familia Fimbres que la entrega del dinero sería en la zona de la canalización, justo frente al monumento Lázaro Cárdenas, a las 5 de la tarde. Los nerviosos familiares de don Ignacio le pudieron decir al delincuente que no lograron completar los $2 millones, que solo habían recopilado 700,000. Después de un silencio, el hombre aceptó esa cantidad y colgó el teléfono. Eran ya las 5 de la tarde del sábado 7 de febrero de 1981 cuando de la casa del plagiado salió un carro de la familia manejado por la señora Teresa, llevando a su lado una maleta con el dinero reunido. En el piso del auto, acurrucado sin darse a ver, un agente de la Dirección Federal de Seguridad iba escuchando todo lo que de anormal notara. Previamente, en un operativo casi secreto, judiciales estatales, la DFS y municipales se habían colocado en puntos estratégicos a la redonda del monumento. Tenían cercada la zona. El vehículo con el dinero llegó finalmente al monumento a Lázaro Cárdenas y se estacionó. A la distancia apareció Ernesto Carrión vestido con una gabardina entre la cual escondía su arma, una M1. Después de una señal, el delincuente principió a caminar más despacio hacia el carro. Cuando estaba a punto de llegar al mismo, notó algo raro en el ambiente que de inmediato sacó su pistola. El agente oculto salió del auto y también sacó su pistola de cargo. Lo mismo hicieron los policías que se encontraban alrededor. Policía y delincuentes se apuntaban con sus armas. Uno decía que si lo capturaban matarían al comerciante. El federal le respondía que se entregara o pagaría las consecuencias. En un momento dado y en punto de las 5:25, el policía accionó su pistola y le dio un tiro en el abdomen a Carrión. En eso se generalizó una balacera que culminó con el delincuente tirado en el piso con 3 heridas en su cuerpo. 2 cartuchos atravesaron su abdomen y uno se alojó en su espina dorsal, dejando al sujeto paralítico. Los agentes federales y estatales se acercaron al secuestrador, que aún estaba lúcido. 2 miembros de la DFS le preguntaron por la ubicación donde tenían al comerciante. Carrión trataba de decirles, pero no se apuraba y los agentes le introdujeron los dedos en las heridas, torturándolo a la vista de todos. Su jefe los detuvo, los abofeteó y les recriminó su actuar. Después recogieron al lesionado, lo llevaron al Hospital General ubicado en el Boulevard Agua Caliente. En el transcurso, los policías pudieron arrancarle la dirección en donde se hallaba la víctima. Distintas unidades se trasladaron a la calle Josefa Abasolo de la Colonia del Río para rescatar al socio de los supermercados tijuanenses. Al llegar, rodearon la humilde vivienda y ordenaron que quien estuviera dentro saliera con las manos en alto. Solamente Servando Ávila salió sin oponer resistencia. Los oficiales reventaron la casa y en su interior, atado y esposado, se encontraba el señor Fimbres, quien de inmediato fue trasladado a su casa bajo una estricta vigilancia.
Por su parte, Ávila dio la dirección en el centro de los otros dos cómplices, Ayala y Magallón. A estos los capturaron viendo la televisión. Todos fueron llevados a los separos de la Policía Judicial del Estado. Al día siguiente, 8 de febrero, en conferencia de prensa, el procurador Rosas dio a conocer oficialmente los hechos antes descritos en este video y agregó que los sujetos pretendían obtener el dinero para liberar a sus socios en Durango. El 9 de febrero consignaron a los 4 sujetos ante el juez segundo de lo penal, acusados como responsables de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y encubrimiento. Esto se desprendió de las averiguaciones hechas por el agente del MP Efraín Herrera, quien ejerció acción penal por estos delitos en contra de Ernesto Carrión, delicado en ese momento en el Hospital General, Servando Ávila, Abraham Magallón y Sergio Ayala. El cuarteto estaba plenamente confeso de los delitos cometidos. Carrión alcanzó a declarar y reconoció su responsabilidad en el caso y aprovechó la presencia de policías y reporteros para explicar paso a paso el secuestro de Tijuana. Aseguró que su vida ya no importaba porque sabía que iba a morir o quedar paralítico. Por eso quería que supieran en Durango que su hermano preso era inocente porque él había sido el que privó de la libertad al doctor Rincón Arredondo. Siguió diciendo que había más cómplices en el caso Fimbres y que los nombres de estos jamás los daría a conocer porque respetaba a esos personajes. Después del acto de terror y si todo salía bien, los sujetos se irían a California y tenían planeado después secuestrar a otros hombres de negocios de la localidad. Por eso se les puso vigilancia especial desde ese momento a los dueños de los negocios más prominentes de Tijuana. Curiosamente, luego de las declaraciones, a Carrión lo intentaron asesinar en 2 ocasiones en el hospital. Por su parte, don Ignacio y algunos testigos fueron a las oficinas del Ministerio Público a poner la querella formal. El miércoles 11 de febrero de 1981 a las 11:30 de la mañana en la sala número 2 del Hospital General, víctima de las lesiones por arma de fuego, falleció Ernesto Carrión, líder de los plagiarios. Ese mismo día en la tarde el juez Braulio Gómez dictó auto de formal prisión en contra de 3 sujetos, a Servando Ávila por secuestro, a Magallón y a Sergio Ayala como cómplices. Con respecto al cadáver de Carrión, el fiscal en turno lo envió al anfiteatro para que los legistas le practicaran la necropsia de ley, y después sus restos fueron entregados a su papá y hermana para ser enterrado en Durango. Por supuesto que una vez que la noticia salió a la luz se hizo tendencia en Tijuana. Los tijuanenses opinaban que era gente de fuera la que venía a cometer estos delitos. Además estaban preocupados porque la terrible práctica del secuestro había llegado a esta metrópoli, así como en ese tiempo estaba ocurriendo en Guadalajara, Monterrey, Durango, Puebla y Ciudad de México, donde privaban de la libertad a altos personajes de la industria y el comercio. Los 3 delincuentes recibieron una condena corta. La de Ávila Payán fue de 15 años y la de los otros 2 de 5. Purgaron su sentencia en el pueblito de La Mesa. La familia Fimbres tomó medidas y muchos se mudaron a Estados Unidos. Desafortunadamente, la verdadera ola del terror, mafias, secuestros y robos apenas venían a Tijuana, devorando cada una de las escalas de la sociedad tijuanense. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.